Un descansito en el medio. Un descanso en el medio, sí, un descanso en el medio, pero valió el tenerte hoy de vuelta acá con nosotros, Agustín? Bueno, Sí, muchas sí, gracias, sí, sí. muchas gracias. Ha pasado un poco de todo en este país mientras nosotros no estábamos. La verdad que sí. Un día vamos a hacer un recuento de la cantidad de cosas que pasaron en este, ¿qué fue? ¿2 meses que no estuvimos? ¿Un mes? No sé ya. Bueno, Sí. yo debe hacer como 2 meses que no venía. 40 días más o menos. Sí, Y más o menos. Ha pasado un poco de todo y sigue pasando porque... Podríamos hablar todos los días. Podríamos hablar todos los días. El otro día estaba viendo en Twitter, creo que era, que se había escapado, no sé si un mono del zoológico, no sé si lo vieron. Y estaba colgado de un techo, no sabían cómo hacerlo bajar y dice que lo estaban como atrayendo con una mona. Agarraron, pusieron una mona en la planta baja y la mona es como que lo atraía. Sí, y abajo bueno, decía, sí. en Argentina se aburre el que quiere. Sí, y sí, es sí. verdad, porque La realmente realidad con es esas esa. cosas, vos fíjate la técnica para bajar un mono de arriba del Poner techo. una mona. Se nos ocurre a nosotros nada más. Claro, Yo creo yo que te iba a decir nadie eso. más se le ocurre una cosa Convengamos así. que el ingenio funcionó. Claro, tal Sí, cual. A sí, nadie sí. más se le ocurre una cosa así. Bueno, y uno de los temas que está ahora candente es el tema del aborto, ¿no es cierto? Que por ahí vale un poco la pena tocar a ver qué es lo que en qué consiste, porque muchos de los candidatos se pronunciaron a favor, en contra del aborto. Si quieren, después el jueves repasamos bien qué decía cada candidato en las elecciones pasadas, ¿no es cierto? A ver Sí. qué, si estaban a favor, si estaban en contra, qué es lo que va a pasar con el tema del aborto. Es un tema que nadie se animó a tocar oficialmente, ¿no es cierto? Ya estaba en la agenda del gobierno anterior y es un tema que despierta tanto, que nos hace olvidar un poco de la grieta, ¿no es cierto? De la grieta que todo el mundo habla. Porque incluso dentro del gobierno hay gente que está a favor y hay gente que está en contra. Dentro del grupo oficialista, ¿no es cierto? Dentro del kirchnerismo también hay gente que está a favor y hay gente que está en contra. O sea que es como una cosa que nos hace superar la charla esta, el debate sobre el aborto, nos hace superar las diferencias políticas que tenemos de siempre. El presidente Macri dijo que está en contra, pero que le da libertad de conciencia a sus legisladores para que voten lo que crean que es conveniente sobre el tema del aborto. ¿Qué pasa con el tema del aborto? Nosotros hoy por hoy tenemos legislado el tema del aborto solamente en cuestiones en las que corra peligro la vida del bebé o corra peligro la vida de la madre. Ha pasado... a lo largo de todo este tiempo ha habido casos muy puntuales, por ejemplo, sobre violaciones, sobre que son los casos que realmente despiertan, ¿no es cierto?, debate. Que hay un montón de gente que dice, bueno, yo estoy en contra del aborto, pero si fuese una violación, viste, y es como que, ¿no es cierto?, ahí cambia la cosa, pareciera que la cosa se torna diferente. Hay cierta legislación, lo que pasa que en Argentina cualquiera que ha tenido un problema legal, no les digo un problema legal muy complicado, es una cosa bastante simple de resolver, incluso una sucesión o cosas así, sabe que en Argentina los plazos son eternos. Entonces, hasta que un juez se pronunciaba a favor o en contra del aborto en un caso de violación, el chico ya había nacido y estaba en el jardín. Así que lo que ven es la necesidad de Agilizar. tratar el tema antes y que haya una ley que no esté, digamos, a la interpretación de un juez, sino que esté bien escrita. De ahí es que se despierta el debate del aborto y el tema... A mí la palabra aborto ya me parece horrorosa, ¿no es cierto? Para hablar de una... Porque es desde que el ser humano se concibe, ya es considerado una persona Exacto, sujeto, una vida, sí. sujeto de derechos aparte, ¿no es cierto? Que tiene derechos, que son los derechos del niño por nacer, se llaman así. Entonces... La palabra aborto me parece como si habláramos de una cosa inanimada, ¿no es cierto? Pero bueno, más allá de todo, hay posiciones que yo puedo llegar a entender, no las comparto, yo estoy en contra del aborto, nunca me ha tocado estar en una situación límite, ¿no es cierto? Como las que muchas veces se expone, como de decir, bueno, no sé, realmente sufrí una violación o me pasó algo... Yo estaba leyendo unas estadísticas y dice que el 65% de las personas que abortan son embarazos no deseados en realidad. No es que son... después tengo la estadística, después la voy a buscar bien y se las voy a leer. El 65% son embarazos no deseados y solamente un mínimo porcentaje eran casos de violación los que querían abortar, ¿no es cierto?
legitimar, por un lado decir, bueno, no, pero esto ya sucede, esto ya se hace en condiciones insalubres, que hay gente que se muere. Yo creo que legitimar que el Estado avale una cosa solo teniendo en cuenta solo el hecho de que sucede, de que lo hacemos porque ya sucede, es un poco raro, ¿no es cierto? Porque entonces habría que legitimar un montón de cosas. Claro. Habría que legitimar el consumo de drogas, habría que legitimar, ¿por qué no?, robos, ¿no es cierto? Si estamos hoy por hoy, si es una cosa ilegal, creo que el debate tiene que ser profundo y las razones tienen que ser profundas, ¿no es cierto? Estamos hablando de una vida, ¿no es cierto?, de un niño por nacer, pero es una vida, entonces no creo que nadie tenga el derecho de interrumpirla, ¿no es cierto? Pero esa es mi posición. También creo que, bueno, vi ahí que el Papa había dicho que Macri era un inmoral porque se estaba alejando de los preceptos morales. La Constitución Nacional dice que Argentina, si bien soporta la religión, la apoya a la religión católica, es un país laico, ¿no es cierto? Entonces el debate se tiene que dar, si se va a dar, que se dé bien, en buenos términos. El Papa por ahí, ¿no es cierto?, que viaja a todos los países menos a este, no tendría que ser... un día podremos hablar de lo que cobra el Papa para un día vamos a hablar, ¿no? un día vamos a hablar del Papa y, por ejemplo, su defensa en Chile. ¿Por qué el Papa no viene acá a Argentina? ¿Por qué no viene acá a Argentina? Y también la dualidad, ¿no?, un poco del Papa por ahí, de hablar sobre el aborto en Argentina, pero defender a un sacerdote en Chile, o decir, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa, que está acusado de abuso de menores, ¿no es cierto?, de pedofilia. Entonces, bueno, es un poco una dualidad de una doble moral. Así que si realmente hay que dar el debate en Argentina, que creo que un momento llega que hay que debatir las cosas, creo que se tiene que dar con fundamentos, ¿no es cierto?, profundos y sanos. No podemos decir, bueno, vamos a admitir el aborto porque en realidad ya se está haciendo y hay gente que muere. Hay gente que muere todos los días asaltada y en accidentes de autos. Y, exactamente. Tenemos que buscar razones más profundas que esas. Que la ley, ¿qué es lo que se debate ahora? Es un todo o nada. No es que vamos a ver abortos en casos puntuales. O sea, si se aprueba la normativa que regula el aborto, se entiende que se regulará en todos los casos en general, ¿no es cierto? No es que vamos a tener 2 o 3 casos puntuales y el resto va a seguir prohibido. Se adopta una política como la que existe en Estados Unidos, que es una política de aborto general, ¿no es cierto? Uno puede ir y el aborto es una opción en la primera etapa del embarazo. Entonces no es que tiene que ser solamente en situaciones muy particulares. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Pero ya por lo pronto no hubo quórum, ¿no? Sí. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver si el resto de los diputados y los senadores, que son los que nos representan a nosotros, alguno piensa como yo creo que sí. Alguno debe pensar como nosotros porque nos representan, así que... No, es que la mayoría yo creo que... Sí, yo estuve viendo ahí en internet algunas encuestas y estaba ahí, bastante parejo. Y ahora hay todo un movimiento también que le hace un poco de soporte, ¿no es cierto? Sí. El movimiento que se debate tanto sobre el feminismo, sobre esas cosas, que un día si quieren vamos a hablar, que son todos movimientos sociales que antes no existían. Yo no sé si vos te acordás, Edgardo, de haber vivido una época así. No. Yo me acuerdo, estaba pensando yo no sé si ustedes vieron la chica esta en Gualeguaychú que mató al novio. Vieron y dicen, bueno, están hablando de los casos de feminismo y todos que me parecen gravísimos, y si hay alguien que realmente merece, ¿no es cierto?, equiparar un poco las cosas, es la mujer. Siempre la mujer ha sido relegada, pero detengámonos a pensar qué hubiese pasado si la persona que agarraba y mataba de 2 tiros no era la chica al chico, sino el chico a la chica. Entonces realmente vivimos en una igualdad, o sea, ¿queremos una igualdad o queremos un revanchismo? Porque lo que me parece a mí es que si hubiese sido al revés, estaría el obelisco lleno de bombachas colgadas, sí, con las mujeres así haciendo manifestaciones, tirando basura a la catedral y todo, como ya hemos visto que ha pasado, escupiendo. Entonces también hay que buscar, ¿no es cierto?, la igualdad dentro del marco de la ley, porque la ley ya indica igualdad. Entonces hacer valer la ley, no esperar nada extraordinario, porque ya las normas ya las tenemos. Y con el tema del aborto lo mismo, hacer tener el debate, pero desde
la normativa de la ley, ¿no es Exacto. cierto? Sí. No andar imponiendo nada ni decir, bueno, vamos a ver, no sé, quieren aprobar algo que por el hecho de que ya se está dando, entonces siempre tiene que ser un debate maduro en el marco de la ley. Así que veremos qué pasa. Yo les quería hablar algo de economía, pero vamos a dejar para el jueves que viene porque me embalé con el tema del aborto. No, pero está bueno, y quería, como es, decirles después unas cosas económicas, algunas novedades que también todo había. Este tiempo, ayer vi un banner que no estoy seguro, lo estuve buscando y no lo encontré. Me parece que decía que, más o menos, ¿no? Que todos los que discuten del aborto están vivos. Exacto. Nacieron. Claro, nacieron. Todo lo que Nacieron y me resultaba raro por supuesto que todas las posiciones realmente que están bien fundamentadas, yo las respeto. No, por supuesto. Y estaba escuchando el otro día a Jorge Rial que decía, bueno, yo estoy oficialmente, digamos, ¿cómo se dice? Abiertamente en contra del aborto. Y él adoptó dos niñas, ¿no es cierto? Él tiene 2 hijas. Gracias a una madre que decidió no abortar y que decidió darlas en adopción. Así que a mí me parece raro. Creo que hay algunos debates para los que Argentina como sociedad, ¿no?, está madura para dar, y otros para los que todavía nos falta un poco y decir, todavía no sé si entiendo bien el tema. Hay cosas que no entiendo sobre el tema del aborto, no entiendo médicamente cómo funciona, o sea, científicamente. Entonces, hay algunas cosas que por ahí nosotros no estamos preparados para discutir. Hay miles de cosas. No, seguro, mucha gente, seguramente. Entonces, yo creo que eso es una señal, ¿no es cierto? Estoy a favor del aborto, pero gracias a Dios alguien no abortó y ahora tengo 2 hijas que amo, ¿no es cierto? Porque no las hubiese podido tener si no fuese de otra manera. Así que eso me parece un poco una... Lo que pasa es que la documentación que ellos presentan para defender la postura son todos casos extremos. Claro, tal cual, que son estadísticamente los menores, los menos probables. Pero te ponen en el tapete el caso extremo, que una violación en caso de robo, ¿Hasta dónde? Sí. Aparte es difícil discutir en contra de eso, o sea, es difícil argumentar en contra de eso, porque ¿quién va a querer una cosa de esa? ¿Quién va a querer una violación? ¿Quién va a estar a favor de eso? No, es cierto. Bueno, Agustín, así que bueno, acá tenemos un mensaje de un oyente que es John, que dice que le gustaría, si vos pudieras tratar el tema de los créditos Procrear Joven. Bueno. Sí, estaría bueno además, hablando del Procrear, cómo ha afectado la economía el tema del Procrear y cómo está manejando, ¿no?, el Banco Nación, y también el tema de cómo es que se llama la moneda que vos... La LEVAC. El LEVAC. ¿Cómo el LEVAC está... ¿Cómo está manejando la inflación el gobierno, no? Bueno, listo. Bastante mal, se los adelanto. Está complicada. Sí, bastante mal. No estamos cumpliendo. ¿Se acuerdan que teníamos plazos como hasta el 2020 de metas de inflación? Y ya el del 2018 ya no lo cumplimos. ¿Qué nos espera para el 2019 y 2020? Va a haber que replantearse un poquito, pero... los Procrear Jóvenes, ¿se acuerdan que habíamos hablado un poquito el año pasado? Vamos a hacer como una actualización porque a ver cuántos lanzaron, cuántos van a lanzar de nuevo, y vamos a hacer un repaso sobre eso. El jueves que viene les prometo que va a ser económico. Bueno, buenísimo. Así no decepcionamos a nadie. No. Espectacular, Agustín, tenerte en la radio. Gracias por tu tiempo. Sabemos que estás trabajando y que te hiciste este break para estar con nosotros, así que muchas gracias. Listo, gracias a ustedes. Agustín García va a estar con nosotros todos los martes, todos los jueves, a esta hora más o menos, con sus temas de actualidad, así que no te lo pierdas aquí en el aire de Red Visión Radio. No estás solo, tienes una compañía. Red Visión Radio.